Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, sábado 13 de abril. Estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 13 y se titula Amor a primera vista. Hoy vamos a leer la historia de cuando Jacob conoce a la mujer de la que se va a enamorar y se va a casar con ella, nada más y nada menos que Raquel. Y va a ser una historia muy interesante. Y bueno, seguimos estudiando este personaje, Jacob, que como ya dijimos es un personaje con luces y sombras, virtudes y defectos. Y nos podemos identificar con él porque así somos nosotros. De pronto estamos en la casa de Dios, en la presencia de Dios, conectados con Dios. Y de pronto caemos y cometemos errores, cometemos pecados. Y bueno, podemos encontrarnos en esta historia, en estas promesas que Dios está haciendo a Jacob y a la humanidad entera realmente. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 29, del 1 al 13, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu gracia, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Permítenos el día de hoy escucharte. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a Génesis 29, del 1 al 13. Voy leyendo y voy comentando. La palabra de Dios dice así. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los pueblos de Oriente. Al llegar, vio un pozo en medio de un campo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí. Sobre la roca del pozo había una piedra muy grande. Por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños. Luego de abrevar a las ovejas, volvían a colocar la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Nos empieza a contar la historia. Recuerdan que Jacob venía huyendo de su hermano y venía a la tierra de su familia, la familia de su madre, en los pueblos orientales hacia la región de Mesopotamia. Y ahí va Jacob solo y finalmente se acerca a esta región y ve que hay un pozo y algunos pastores de ovejas. Y nos cuenta aquí el narrador que hay un pozo que tiene una piedra muy pesada encima, que no la pueden quitar más que cuando están todos los pastores y han llegado todos los rebaños, entonces pueden quitar la piedra, las ovejas les dan agua y regresan la piedra a su lugar. Esto es importante, este detalle es importante por lo que sigue. Versículo 4. Jacob preguntó a los pastores: amigos, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. Entonces, ¿conocen a Labán, el nieto de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Jacob está preguntando por sus familiares. ¿Conocen a Labán, el nieto de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando: ¿se encuentra bien de salud? Sí, está bien, contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Y entonces comienzan a sonar los violines. Jacob voltea lentamente a ver a aquella mujer, y aquella mujer voltea también a verlo. Entonces Jacob dijo: todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron: no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Y recuerden, está sonando la música. Jacob ha visto esos ojos pispiretos que le han gustado de Raquel. Y dice: oigan, denle de comer a las ovejas de esta mujer. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. Ella era la encargada de cuidar a las ovejas. En cuanto Jacob vio a Raquel, y aquí tenemos el amor a primera vista. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y dio de beber a las ovejas. Hay quienes ven aquí un milagro, mis amados hermanos. ¿Se acuerdan que nos había dicho que la piedra no se podía quitar porque era una piedra muy pesada y solo se quitaba hasta que llegaban todos los pastores? Y se nos dice aquí que Jacob, en cuanto vio a Raquel con sus ovejas, quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y dio de beber a las ovejas. ¿Quiénes ven aquí un milagro? Alguna especie de, como Sansón, ¿se acuerdan? Cuando Dios le daba fuerzas a Sansón y venía el Espíritu Santo y se ponía sobre Sansón y Sansón le daba muchas fuerzas. ¿Quiénes piensan que esto es lo que acaba de pasar aquí? Que Jacob, Dios lo bendice de alguna manera con super fuerza y quita la piedrota que estaba ahí en la boca del pozo y le da de comer a las ovejas. Hay quienes ven otra cosa, hay quienes ven más bien algo natural, no es que fuera una piedra imposible de mover, más bien la movían hasta que llegaban todos los pastores para que todos bebieran. Hay quienes piensan que a lo mejor le ayudaron los pastores y no sé. A mí me parece que es bonito pensar que sí
hay aquí un milagro de Dios, porque sea sobrenatural o no, lo que estamos viendo en este pasaje, es la obra de Dios sobre la vida de Jacob. ¿Se acuerdan lo que leímos el día de ayer? Lo que estudiamos en el capítulo anterior. Dios se encuentra con Jacob. Jacob se encuentra con Dios ahí en Betel, casa de Dios, y tiene una visión de la presencia de Dios. Y Dios le promete que Él es el heredero de las promesas que ha hecho a Abraham y a Isaac, y que son promesas para toda la humanidad, y que Dios lo va a bendecir, y que Dios va a estar con él. ¿Y se acuerdan lo que dice Jacob? Si Dios me bendice, ya dijimos que ese si Dios me bendice podría denotar un poco de falta de fe de Jacob, pero recuerden, está conociendo a Dios. Este no es un Dios de una religión establecida, no hay una Biblia, no hay así como que muchas historias, toda una teología de quién es ese Dios, lo está conociendo. Y además hay quienes piensan que ese si Dios me bendice es más bien una especie de voto, de compromiso. Como Dios me está prometiendo esto, ya que Dios me está prometiendo esto, yo voy a seguirlo si Él me bendice. Y después dice, voy a darle la 10ª parte de todo lo que yo haga, todo lo que yo gane, le voy a dar la 10ª parte a Dios, el diezmo. Y lo que estamos viendo aquí es que se cumple la promesa de Dios. Dios está bendiciendo a Jacob. ¿Se acuerdan a qué iba Jacob a aquella región? A casarse. ¿Y qué es lo primero que hace cuando llega? Se encuentra con una mujer precisamente de su familia, de la familia de su mamá, como sus padres querían que se casara con una mujer de la familia, para que fuera una mujer que por lo menos tuviera la conciencia de este Dios al que esta familia ha comenzado a servir. Voy a continuar leyendo. Versículo 11. Luego besó a Raquel y rompió en llanto. Besó a Raquel y rompió en llanto. ¿Por qué de pronto tenemos esta muestra de afecto y de emoción de Jacob? Tenemos que recordar que no estamos en el siglo XXI, estamos en una cultura muy antigua, de hace muchísimos años, y seguramente todo lo que ustedes y yo de pronto comenzamos a ver aquí con nuestras referencias modernas del amor, de los novios, del romanticismo, es probable que no haya mucho de eso aquí, la verdad, porque muchas de esas cosas más bien son de nuestra cultura moderna. Más bien lo que creo que está ocurriendo aquí, sí, seguramente sí le gustó a Raquel, y sí, seguramente sí le pareció atractiva. Es probable que Raquel estuviera completamente tapada, y probablemente Jacob ni siquiera la vio físicamente por completo, probablemente solo le vio los ojos, no podemos estar seguros, no sabemos. Y lo más probable es que sí le haya gustado, pero no es eso lo que causa aquí la emoción de Jacob, que besa a Raquel y rompe en llanto. Más bien lo que causa la gran emoción en este momento a Jacob, más allá del enamoramiento, que podemos pensar que es un concepto más moderno que antiguo, lo que causa la gran emoción de Jacob es que se da cuenta que Dios efectivamente está cumpliendo su promesa, que Dios sí lo está bendiciendo, que Dios ha estado con él. Piénsenlo, Jacob viene de estar días, probablemente varios días, incluso una semana o más, caminando por el desierto, sobreviviendo a como Dios le diera a entender, literalmente la protección de Dios. Y cuando finalmente llega al pozo, se encuentra con una familiar de su madre, una mujer que seguramente también le gustó, no digo que no, rompe en llanto porque se da cuenta que Dios está con él. Se da cuenta que Dios está cumpliendo sus promesas. Versículo 12. Desde el 11, repito. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Básicamente es su prima. En aquel entonces esto se podía por diferentes razones, tanto naturales como espirituales. No había ningún problema en que así sucediera. Versículo 13. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob contó todo lo que había sucedido. No es la primera vez que vemos una historia como esta. Los que conocen la Biblia sabrán que una historia muy similar ocurrió cuando se consiguió a la esposa de Isaac, precisamente el padre de Jacob. El abuelo, Abraham, mandó a esta tierra a uno de sus siervos, a uno de sus criados, para que consiguiera una mujer que se casara con Isaac. Y la historia es muy similar. Aquel criado también dijo, si Dios me bendice, si esto pasa y si llego a este pozo y si la mujer que me encuentre da de comer a mis camellos, esa es la mujer que Dios ha puesto. Y eso fue prueba de la bendición de Dios. Aquí pasa algo muy similar. Es Dios el que tiene todo en sus manos. Me gusta pensar que
que fue un asunto sobrenatural, que Dios dio fuerzas a Jacob para que quitara la piedra del pozo. Pero aunque no haya sido así, el punto es que Dios es el que está obrando en esta situación. Dios es el que está protegiendo a Jacob, Dios es el que está guiando a Jacob. Me encanta pensar que lo último que dijo Jacob antes de esta historia es: si Dios me bendice, Él será mi Dios y será mi Señor y le daré el diezmo de todo lo que yo gane. Me hace recordar ese otro pasaje de la Escritura donde también se habla de la promesa y de la bendición de Dios. En este caso es Dios diciendo: traigan los diezmos al alfolí. También habla del diezmo. Dios dice: traigan los diezmos al alfolí, o sea, entréguenme la 10ª parte de todo lo que ganen. Traed los diezmos al alfolí y va a haber alimento en su casa. Va a haber provisión de Dios. Y probadme ahora en esto, dice Dios. Noten cómo dice Dios: pruébenme. La única vez que Dios dice pruébenme, se refiere a la provisión de Dios y nuestra entrega de adoración a Él a través de los diezmos. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les voy a abrir las compuertas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Jacob está confiando en Dios y Jacob está probando a Dios de cierta manera. Y Dios responde con bendición. Dios responde que Él sí cumple lo que promete, que Él bendice, que Él protege, que Él cuida, que Él es un Dios bueno. Y aquí la bendición sobreabunda, porque Dios le da, esta se va a convertir en su esposa. La situación va a ser un poco más complicada y mañana lo vamos a estudiar, pero Dios proveyó en abundancia, Dios proveyó con amor, Dios proveyó con sustento, Dios proveyó con cuidado en el viaje y finalmente con lo que iba buscando, una esposa de su familia. Qué hermoso, mis hermanos, esta señal de la bendición y protección de Dios. Déjame terminar con 3 enseñanzas. Las 3 enseñanzas de hoy solo las menciono porque ya es tarde, que tienen que ver con esto, con la bendición de Dios, con lo que le pedimos a Dios, con los anhelos de nuestro corazón. Número 1, mi hermano, busca la voluntad de Dios para tu vida. Esto es lo que hizo Jacob, buscó la voluntad de Dios, no como su hermano Esaú, que había buscado sus propios deseos, ¿se acuerdan? Esaú se había casado con las mujeres de aquella región lo que quisiera. A veces somos así, a veces confundimos la promesa de Dios con nuestro deseo personal. No, mi hermano, no busques tu deseo personal. Busca la voluntad de Dios para tu vida. Eso es clave. Eso es clave para recibir la bendición de Dios. ¿Cómo queremos recibir la bendición de Dios si estamos buscándola lejos de Él? La bendición de Dios se encuentra cerca de Él, en su voluntad, en sus caminos. Dice el texto: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres que Jehová conceda las peticiones de tu corazón? Deleítate en Él. Y cuando te deleitas en Él, las peticiones de tu corazón son los deleites de Dios. Lo que quieres es lo que Dios quiere. Pero el problema es que de pronto tenemos deseos y anhelos carnales, mundanos, que no son lo que Dios quiere, porque no nos deleitamos en Dios, porque no estamos en Él, porque no buscamos su voluntad. Número 2, pon tus anhelos en las manos de Dios. Mi hermano, ponlos en las manos de Dios. Descánsalos en Él, derrámalos a los pies de la cruz. Pon tus anhelos en las manos de Dios, como hizo Jacob. Y número 3, abre tu corazón a los milagros de Dios, mi hermano. Abre tu corazón a los milagros de Dios. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando nos deleitamos en Dios, cuando entregamos a Dios lo que es de Dios, Él hace milagros. Él hace milagros. Puede ser de amor a primera vista, como en este caso, un esposo, una esposa, un hijo, una hija para los que buscan hijos, un trabajo, salud, no sé. Pero estoy seguro que Dios bendice a los que le buscan. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tus promesas, gracias por tu fidelidad, que siempre está con nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.